Ahí está, estamos todos en línea. Ok, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Ok, estamos. Bueno, ya chiquillos, como decía, vamos a partir el módulo 11, en la cual ya vamos a ingresar a antecedentes más, con más detalles dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, principalmente internarnos ya al reglamento de evaluación y el sistema de evaluación de impacto ambiental. Para eso, no sé, les dije la semana pasada como tarea para la casa, no sé si alcanzaron a verlo, eh, revisar dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, estudios de impacto ambiental en la región de los lagos. No sé si alguien lo vio o no. No sé si lo han alcanzado. ¿Alguno? Daniela, Sí, Sebastián, profe, casi todo era acuícola. ya. Ya, como están dentro del sistema, pero como estudio de impacto ambiental. Estudio solamente, no Sí, declaración. aprobado. ¿Sí? Sí, Ya. revisé los aprobados, casi todos eran de esos de monocultivo y ¿cómo es que se llama esto? Cuando hacen harina de pescado. Ya, industriales, proceso de industrialización de, ok, ya. El, ay, chiquillos, les pido que, a ver, voy a compartir pantalla, que yo bajé recién la, el, hice el chequeo de proyectos actualizados de estudio de impacto ambiental, ahí estoy compartiendo si no me equivoco, y me fui a la página del SEA, claro, en el motor del SEA, o en la búsqueda del SEA, uno se va, ustedes ya saben ya, a la búsqueda avanzada, y dentro de la búsqueda avanzada se hace se hace la revisión de lo que uno quiera buscar, ¿ya? Y aquí este motor de búsqueda que ustedes están viendo en pantalla, aparecen obviamente las regiones, las fechas de presentaciones, fecha de calificación, los estados del proceso o del proyecto, ya sean en admisión, en calificación, aprobado, rechazado, desistido, abandonado, caducado, etcétera, y los sectores productivos. ¿Ok? Yo les pedía que vieran los estudios de impacto ambiental, tipo de presentación, y las fechas de calificación principalmente. Acordémonos que el reglamento y la ley del base de medio ambiente empieza a regir aproximadamente del año 92 hasta la fecha, y por tanto todos los proyectos que tengan resolución de calificación ambiental dentro de este motor de búsqueda van a estar ahí, dentro de esa fecha hasta la actual. Yo hice la búsqueda de más o menos a ver, de ver cuántos proyectos estaban en estudio de impacto ambiental, y lo que me arrojó fue lo siguiente, que me arrojó en estudio de impacto ambiental, dejando fuera los de declaración de impacto ambiental, aproximadamente, aquí dejé el Excel, porque eso uno lo puede exportar a Excel, aproximadamente 33 proyectos, ¿ya? 33 proyectos en la región de los lagos que tienen estudio de impacto ambiental, ¿ok? Con categoría E y A, ¿ok? Y no declaración, las declaraciones, eh, si bien en la región son muchísimas, miles de esas, la gran mayoría de esas, el 85%, el 90% son acuícolas. En estudio de impacto ambiental, en cambio, me encontramos con una batería un poco más diversa, digamos, ¿ya? De proyectos, por ejemplo, aquí aparecen proyectos hidroeléctricos como el río Camino Manso, el Camino El Manso que está en la comuna de Cochamó, y me aparecen los inversionistas, quienes son los titulares, digamos, que han presentado estos tipos de proyectos al servicio de evaluación de impacto ambiental con su inversión en miles de dólares, que son igual hartas lucas, digamos, la fecha de presentación, su estado y su calificación correspondiente. Acuérdense, chiquillos, que la resolución de calificación ambiental no necesariamente están aprobadas, pero no necesariamente pueden estar construidas, porque puede que algún titular haya creado un estudio de impacto ambiental y la de esté manteniéndola para posible venta en el futuro, o derechamente por algún proyecto judicializado se perdieron.
Lo comento porque la primera que aparece aquí es el del estudio de impacto ambiental Camino Río Manso, que es una en Cochamó. Este es un... Ah, no, no es ese, otro. Ah, no, perdón. Este estudio de impacto ambiental es el camino. Claro, efectivamente, el camino que fue aprobado el 23 de enero del 2020. Esto es interesante porque si ustedes saben un poco la historia de la región de los lagos, ha habido proyectos que han sido medio conflictivos y este proyecto ha sido bien conflictivo debido a que este titular de Andes, aquí aparece Andes, Inversiones y Renta, los Andes S.A., presentó un camino o construyó un camino sin permiso ambiental y destruyó hartas partes del cerro, hubo un impacto ambiental bien fuerte. Pero aquí viene lo interesante, lo que vamos a empezar a estudiar hoy día, es que hay proyectos que el reglamento de evaluación de impacto ambiental dice que hay proyectos que deben ingresar y otros proyectos que no deben ingresar. El río Manso se construyó el camino hacia el río Manso que junta hasta el paso El León hacia arriba, es un poco la idea de juntar este camino hacia el sector alto, pero muchos ambientalistas empezaron a decir que este camino estaba relacionado mucho con otro proyecto que está un poquito más abajo, que la central de pasada del Mediterráneo, que está en el número 8 acá, un proyecto hidroeléctrico. Bueno, eso vamos a estudiarlo con detalle más adelante, pero acá nos encontramos con proyectos en estudio de impacto ambiental. Entonces, lo que yo les pido, chiquillos, es que dentro de estos 30 proyectos, ustedes empiecen a revisarlos, porque el trabajo que va a venir durante el mes a fines de octubre, ustedes a fines de octubre, deberían estar entregando un primer avance con nota con respecto a la línea base y la área de influencia de proyectos. Y como estamos en pandemia, no los puedo sacar a terreno, más complicado, vamos a basarnos con proyectos existentes. Por tanto, empiecen a revisar estos tipos de proyectos, estos que están aprobados, y empezar ya a revisar la línea base, la área de influencia, las metodologías principalmente me interesan, cómo han sido usadas por los evaluadores, o en este caso los creadores de la estudio de impacto ambiental, y empezar a hacer una presentación en la primera etapa, ¿ya? Área de influencia, etcétera, y proyectos que ingresaron al sistema de evaluación ambiental en la región de los lagos, ¿ya? Por tanto, les pido que revisen los 33 proyectos, y a más tardar a ver, mañana es miércoles, ojalá mañana ustedes puedan tener el nombre. Si no lo tienen, el proyecto que ustedes quieran elegir, la próxima semana más tardar, el día martes, me dan el nombre para que ya empecemos, ustedes empiezan a trabajar sobre ello, ¿vale? ¿Ok, chiquillo? ¿Se entiende? ¿Se me Sí, escucha? profe. Ok. Profe, igual tengo una duda. Habló Ya, de vender una evaluación, un estudio de impacto ambiental. sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Mira, efectivamente hay muchos titulares que presentan, mira, hay un proyecto, si no sé si se aparece acá, son muy antiguos, que hay un parque eólico Chiloé, no este otro, a ver, parque eólico Aurora. Mira, por ejemplo, este Chiloé, hay dos proyectos en Chiloé, el parque Aurora, no, ese parque Aurora Chiloé, Puelche Sur, y no me acuerdo si este ya quedó caducado o no. A ver, dentro de la línea de proyecto, como los proyectos se evalúan ambientalmente y en papel, digamos, antes de construir, tú presentas un proyecto, ya el sistema de evaluación de impacto ambiental, un titular X, ¿ya? Ese titular X presenta un proyecto con todas las características que deben corresponder a un proyecto de estudio de impacto ambiental, y lo que vamos a empezar a ver el día de hoy, cuáles son las etapas o los contenidos que esto debe tener. Y al obtener la resolución de calificación ambiental, ellos la pueden mantener por un periodo determinado. El titular puede cambiar, ¿ya? Es lo que conversamos la semana pasada, si no me equivoco. Y ahí, lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, pero hay titulares que tienen proyectos en carpeta porque lo que vale finalmente las lucas, lo que vale la plata, porque ya pasó por todas las etapas de participación ciudadana, venden el proyecto. Y el proyecto lo venden a un tercero, obviamente que tiene que cumplir con las mismas características del proyecto, no puede hacer modificaciones al proyecto y vender la resolución, digamos, ¿ok? De calificación ambiental. Por lo tanto, existen especulaciones a nivel nacional de alguna empresa, no sé si mucha o poca,
pero existen precedentes de eso, ¿ok? Con respecto a un proyecto con resolución de calificación ambiental. Esto es muy parecido, sí ha ocurrido, no sé si ha ocurrido en estudio, pero sí ha ocurrido en declaraciones de impacto ambiental. Por ejemplo, proyectos acuícolas, donde los titulares, por ejemplo, el caso chileno, o el caso de la región de los lagos, en los años 80 y 90, había muchas empresas nacionales con resolución de calificación ambiental, con declaración de impacto ambiental, y después ellos vendieron estas empresas a privados, principalmente a empresas canadienses o de Noruega, eh, hoy día la China, y muchas de estas empresas compraron esta resolución de calificación ambiental, o sea, compraron la empresa con su resolución de calificación ambiental, y siguieron actuando con otro titular, pero obviamente no pudiendo hacer ninguna modificación a esa RCA que estaba aprobada, ¿ok? A eso me refiero cuando digo vender, Jan, si no me equivoco, tú me preguntaste, Jan, ¿sí? ¿Cierto? O Sebastián me pregunta, no sé si, como... Sí, profe, yo, pero ahora me quedó claro. Ah, No ya. había entendido esa parte. Sí, eso me digo, no significa que, no sé si habrá muchas empresas que hagan eso, pero sí existen, he visto empresas con declaración departamental que han vendido la empresa, digamos, con su resolución, ¿ok? Ok, entonces chiquillos, ya empiecen, ojalá que mañana ustedes tengan la idea es no repetirse los proyectos. Y si vemos que los proyectos, los 30 y tantos proyectos que tenemos en la región de los lagos, no hay ninguno interesante que a lo mejor ustedes quieran, pueden sí ver alguno de la región de Aysén o regiones de Valdivia o otra región, ¿ya? Si a alguien le interesa un tema minero, por ejemplo, y quiere revisarlo, me lo dice nomás, y también existe la factibilidad de cambiar de región. A veces uno dice la región de los lagos debido a que uno tiene más conocimiento del territorio, etcétera, pero no es, eh, no es fundamental que sea exclusivo, digamos, que sea de la región, ¿ok? Pero le doy como dato los 30 proyectos que tenemos en la región, son de hartas categorías y ustedes revísenlo para que ya empecemos a trabajar sobre ellos. Ok. Eh, ok. A ver, el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, chiquillos, Decreto Supremo 40, ustedes tienen que tener a mano, y les pregunto, ustedes tuvieron el semestre pasado, déjame estar acá, ustedes tuvieron, me voy acá arriba, legislación ambiental, ¿cierto? O Sí, profe. anteriormente, todos tuvieron legislación ambiental, porque es requisito para este ramo. Me imagino que en legislación ambiental, corrobórenme que revisaron detalladamente los proyectos que ingresan al sistema. Decreto Supremo 40 y el artículo 10 y el artículo 11. El artículo 10 que me muestra los proyectos que ingresan, y el artículo 11 el impacto que pueden tener los proyectos en estudio de impacto ambiental, y el Decreto Supremo 40 donde me muestra el detalle, el reglamento de estos proyectos. ¿Vieron en detalle? ¿Se aprendieron bien eso o no? ¿Cómo aplicarlo? Recuerdo que nos hizo leer la profe, el reglamento, la ley, ¿Ya? y al final hicimos igual un informe, ¿Ya? como que presentáramos un proyecto nuevo y qué requisitos necesitaba, Lo previo. registro. Ok, ya. Entonces ya tienen un conocimiento de los proyectos en evaluación. Porque la idea es mostrarlos, pero tampoco centrarme tan detalladamente en cada uno de ellos, porque la idea mía ahora es ver los procedimientos del estudio o declaración de impacto ambiental, ¿ok? Teniendo en cuenta este libro, que es el que deben compartir con ustedes y que deberían tener ustedes, que es la ley del base del medio ambiente, el de que supone 40, ¿ya? Y bueno, y también está incluida la ley 19.880, que son los procedimientos administrativos, ¿ya? Que podrían involucrar al sistema. Pero para mí lo más importante son estos dos primeros puntos, ya lo que vamos a ir revisando según vayamos avanzando con los requisitos, los requerimientos del sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, chiquillo, este es fundamental que lo tengan aquí para adelante y de por vida dentro de su material de consulta y de trabajo como ingenieros ambientales. Ya me voy a la presentación. La tengo acá, la que estaba revisando.
A ver, las presentaciones que yo tengo, que manejo, son todas presentaciones realizadas por el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ok? Por lo tanto, son presentaciones realizadas por capacitaciones que hicieron estos servicios a las instituciones públicas. Como yo trabajé muchos años en el Ministerio del Medio Ambiente, por lo tanto manejo mucha información, presentaciones de estas capacitaciones, por lo tanto las que ustedes van a tener y que van a ser entregadas también a ustedes son capacitaciones públicas que se han hecho y lo bueno es que lo han hecho estos mismos servicios públicos, ¿ya? Por lo tanto, es importante tener en cuenta esos antecedentes que son presentaciones PPT oficiales por parte de estos servicios públicos. Si es que hubiera alguna modificación dentro del reglamento o de la ley del envase de medio ambiente en los próximos años o próximos meses, hay que estar atento. Hasta ahora yo sé que hay modificaciones o hay proyectos de ley que se han presentado para modificar el reglamento del sistema de impacto ambiental, pero no han avanzado mucho. Yo sé que el gobierno actual cuando estaba la ministra Cubillos de ministra del Medio Ambiente, presentó una moción para modificación del reglamento, pero hasta la fecha no ha habido cambio, ¿ya? Hoy día, con respecto a la pandemia, eh, hay algunos antecedentes que están en discusión y eso se discutió la semana pasada con respecto a proyectos que puedan ser aprobados en forma rápida y proyectos, por ejemplo, que no tengan que tener pertinencia. Es un tema de discusión que se está dando el últimos días, lo cual también vamos a ir revisando y me interesa que ustedes revisen la prensa con respecto a la discusión de esto que se está dando y las críticas que se está dando al gobierno actual porque están diciendo que puede haber un fast track a los proyectos, bypaseando el sistema de evaluación de impacto ambiental, principalmente en temas de participación ciudadana. También como tarea para casa, revisen la prensa en esos puntos, ¿ya? Porque son informaciones que están apareciendo recién desde la semana pasada hasta hoy día, ya que está en discusión todavía y el actual ejecutivo quiso hacer unas modificaciones, pero ahí están en discusión. Si se aprueban o no se aprueban unas modificaciones de fast track debido a pandemia y también con el fin de reactivación económica del país. Y ahí vamos a revisar un poquito más abajo en esta presentación de este sistema de evaluación de impacto ambiental, principalmente del reglamento, vamos a revisar algunos ítems que me deja el sistema de evaluación de impacto ambiental de aprobar algún proyecto en forma rápida por casos excepcionales. Y ahí vamos a estudiar por qué son casos excepcionales, ¿ok? Vamos a saltar algunas cosas, vamos a ver algunos módulos generales. ¿Vale? Esto tiene 4 módulos, ¿ya? Primer módulo está referido a aspectos generales del sistema de evaluación de impacto ambiental. El segundo módulo está referido a la participación de órganos de administración del Estado con competencia ambiental, que son los servicios públicos que revisan, y hay que tener ojo con eso también porque hay información sectorial que son importantísimas para la evaluación de proyectos. El módulo 3 está relacionado con el contenido de la evaluación ambiental y el 4 con participación ciudadana. ¿Ok? Entonces, más o menos esta presentación que es larga, hay algunas cosas que ya hemos visto, yo me voy a saltar algunas diapos porque la hemos visto en las primeras clases, solamente lo vamos a pasar de forma rápida, en algún caso que se van repitiendo algunos temas ya vistos en las clases anteriores. El módulo 1, bueno, está referido al sistema de evaluación, el CIA, su marco legal, cuáles son los marcos legales que corresponden a la evaluación de proyectos en evaluación de impacto ambiental, los proyectos, actividades que deben someterse a CIA, que ustedes deberían saber, pero lo vamos a repasar nuevamente. ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación, tanto las declaraciones de estudio de impacto ambiental y hacia abajo diferencias de esto, contenidos más comunes, contenidos mínimos entre declaración y estudio, y los permisos y pronunciamientos ambientales sectoriales, los PAS, que son muy importantes, que hay que considerar dentro de la evaluación de proyectos ambientales. Se los nombro porque tienen que ser permisos que son obligatorios por parte de un titular presentarlo
y son aproximadamente 50 PAS que tienen que considerar. Si ustedes como futuros ingenieros ambientales tienen que tenerlos presentes. No vamos a estudiar uno por uno, cada uno de esos está también en la ley del reglamento de evaluación de impacto ambiental estos permisos. Solamente vamos a nombrar de forma rápida cada uno de ellos porque son algunos que están relacionados con la temática ambientales o algunos que son mixtos, que ven temas ambientales y no ambientales. ¿Ok? Y finalmente la resolución de RCA en este módulo 1. ¿Ok? Entonces vamos viendo dentro del sistema de impacto. ¿Ya? Cualquier cosa, chiquillos, me interrumpen, me consultan, dudas que tengan, me avisan, ¿vale? Dentro del CIA habíamos hablado que el proceso, este sistema, digamos, que ve todas las temáticas ambientales, tiene que estar basado con la legislación ambiental. ¿Y esto por qué lo digo con la legislación ambiental? Porque muchos critican el sistema de evaluación de impacto ambiental porque a veces no se hace cargo de antecedentes que deberían tener otros servicios públicos con respecto a las temáticas ambientales. Y el sistema de evaluación de impacto ambiental solamente ve la legislación ambiental que existe el día de hoy, que está vigente, y no puede interpretar otras antecedentes que estén y que no hayan hecho otros servicios públicos. ¿Ya? ¿Cómo lo puedo explicar esto para que lo puedan entender bien? En Puerto Octay hay un proyecto de hidroeléctrico pequeño de una central de paso que se quiere hacer en el sector Las Cascadas, donde están las cascadas. Me imagino que todos ubican donde está la Universidad de los Lagos, tiene un centro recreacional, si no me equivoco, hay unas cabañas y hacia arriba hay unas cascadas. Sí, las conocen todos, ¿cierto? Y me dicen sí o no. ¿Sí? Bueno, ese sector en algún momento se presentó un proyecto en declaración, no se presentó como declaración, sino en la pertinencia, debemos estudiar qué es una pertinencia para ver si ese proyecto se ingresaba o no ingresaba al sistema de evaluación de impacto ambiental. Todo dijo que no ocurría y que no debería ingresar debido a que las características de los megas que tenía esa empresa no ingresa al reglamento. El tema es que mucha gente empezó a reclamar debido a que decían que el sector era turístico. Entonces el SEA pregunta, ok, ¿qué instrumentos vigentes tengo con respecto a que ese sector es un área protegida o un área turística? Y no existía ninguno. Entonces el SEA o el CIA, el sistema, no se puede hacer cargo de instrumentos de planificación territorial, de paisaje, ambientales que no existan normados en Chile o en la región o en alguna comuna, no puede hacerse cargo si los otros servicios públicos, municipales, comunales, regionales o nacionales no lo haya hecho. Y esto lo digo en forma importante porque el sistema revisa la legislación ambiental vigente, lo vuelvo a recalcar, ¿ok? Tengan ojo con eso. Entonces, muchos reclaman que el CIA debe hacerse cargo de eso. Bueno, si la ley en algún momento cambia y dice que el CIA debería regular todo lo planificación, ordenamiento territorial en Chile, podría ser, pero hoy día eso no existe y no es así. Por lo tanto, lo que hace el CEA o el CIA, el sistema, es que evalúa la legislación ambiental vigente. Por eso me detengo acá para que ustedes lo tengan presente y claro con respecto a ello. Obviamente, este sistema se hace cargo de los potenciales impactos ambientales cuando son significativos, ¿ok? Acordémonos que lo dije en las primeras clases, todo proyecto provoca un impacto. A veces son de un impacto mayor o menor. Y ese impacto mayor es lo que nosotros llamamos significativo. Y dentro del sistema también me dice cuáles son esos impactos significativos, cómo me hago cargo de esos impactos significativos. Y ahí, más adelante, les voy a mostrar cómo nos hacemos cargo de esto. ¿Ok? Y finalmente llegamos al proceso de la resolución de evaluación de impacto ambiental. ¿Cuáles son los marcos vigentes o los marcos legales que están hoy día basados con la legislación del sistema de evaluación de impacto ambiental? Ya lo dije, son dos, la ley 19.300, ley de base, y la modificación que se hizo el año 2010, la ley 20.417, ¿ok? Es importante que lo tengan presente, la ley 19.300 se modifica el 2010 con la 20.417, y uno de los aspectos más importantes del año 2010 que crea una nueva institucionalidad ambiental donde se crea el Ministerio del Medio Ambiente
Pasamos de la CONAMA, lo que era anteriormente, antes del 2010, Comisión Nacional de Medio Ambiente, a un ministerio mucho más robusto, con servicios públicos de una institucionalidad ambiental mucho más fuerte, con tribunales ambientales, con un superintendencia del medio ambiente, con el CEA ya con mayores facultades y un Ministerio de Medio Ambiente con seremías regionales. ¿Okay? Y el Reglamento Supremo 40 del 2012, que obviamente regula la ley del base del medio ambiente. La ley del base del medio ambiente solamente me da luces de cómo, de qué proyecto debería ingresar, pero el reglamento, el que finalmente me entrega el detalle, ¿sí? Me dice, según esta tonelada, hasta esta tonelada ingresa. Bajo esta cantidad de litros por segundo que se bota, corresponde o no corresponde. Entonces el reglamento es el que me da el parámetro, me da las reglas del juego, digamos, el rayado de cancha, con respecto a los proyectos en evaluación de impacto ambiental. A ver, ¿qué proyectos? Y aquí es relevante, chiquillos, que vuelvan a recordarse en legislación ambiental, eh, que hay algunos artículos que son relevantes, ¿ya? Eh, ¿Cómo yo sé qué proyectos deben ingresar o actividades deben someterse a este sistema? Estos están listados, como dice ahí, listados, están chequeados dentro del artículo 10 de la ley 19.300 y el artículo 3 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces voy a revisar acá el libro, lo tengo acá, no me voy a ir para ningún lado más, me voy a ir al a- ¿dónde está ahí? El PDF acá está. Me voy al libro, como dice acá, me dice que está el artículo 10 de la ley y el artículo 3. Entonces me voy al artículo 10 de la ley, el artículo 10, me pasé, acá está. El artículo 10 me entrega varias letras, ¿ya? Varias letras. Donde dice, no lo voy a leer completo porque más adelante lo vamos a ver, dice artículo dice los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental son los siguientes. Y aquí me habla de varias letras: acueductos, embalses, tranque, letra A, línea de transmisión eléctrica de voltaje, centrales generadores de energía, reactores, aeropuertos, puertos, proyectos de agroindustriales, desarrollo de explotación forestal, minero, de transporte, saneamiento ambiental, obras, etcétera, ya hasta la letra R, o no, OPQ, hasta la letra R, que corresponde a proyectos en desarrollo de cultivo, explotación de áreas mineras, agrícolas, forestales o hidrobiológicas, ¿ya? Cada uno de estos está estipulado en el artículo 10 y en el reglamento, en lo que me dice acá, me dice que en el reglamento, el artículo 3, se desglosan estas letras, pero ya me entrega el detalle. Entonces, si me voy al reglamento me voy al reglamento del artículo 3, me voy acá, llegué aquí, a la página 50 aproximadamente del reglamento de este libro, me dice el artículo Supremo 40, y me voy al artículo 3, ¿no? Artículo 3, aquí está. Artículo 1, artículo 2, definiciones, artículo 3, me muestra tipos de proyectos o actividades. Y aquí ya me presenta el detalle. Entonces aquí, si ustedes se fijan, chiquillos, empiezan a aparecer subletras de las letras mayores que aparecen en la ley. Acueductos, embalse. Aquí aparece A1, presas, por ejemplo. Dice muros que contengan una altura superior a 5 metros, medidos desde el coronamiento hasta el nivel de terreno natural, con el plano vertical que pasa por el eje de este y que soportará el embalse de las aguas y que genera un embalse con una capacidad superior a 50.000 metros cúbicos, ¿ya? Entonces ya me está el reglamento me entrega detalles y me dice, ok, me entrega un número más preciso. Entonces yo tengo que tener presente en mis estudios de impacto ambiental o declaraciones de impacto ambiental a qué letra corresponde mi proyecto, ¿ya? Eso es bien interesante y bien importante que yo determine qué letra corresponde, porque si yo tengo claro cuáles son estas letras, podré finalmente determinar cuáles son las, eh, los antecedentes normativos que me rigen
dependiendo del proyecto que yo estoy estudiando, ¿ok? Entonces, es importante, chiquillos, tener el reglamento y la ley del base del medio ambiente a mano, ¿ya? Claro, yo les pido, chiquillos, que ojalá se aprendan de memoria, pero yo es imposible, o sea, ni yo me lo sé de memoria todos los números, y por eso es importante, como les digo, el libro y el reglamento hay que tenerlo bajo el brazo siempre, ¿ya? E ir consultando, ¿ya? Ni el director del SEA lo sabe, se lo sabe de memoria, o el abogado del SEA se lo sabe de memoria, pero es importante que ustedes recuerden por lo menos eh, como estudio en esta primera etapa que se están preparando para ser profesionales, lo tengan, los lean a conciencia y ojalá se lo puedan aprender de memoria, pero yo sé que es complicado aprenderse a lo mejor un numeral o un número o una cifra es tan exacta, pero sí les pido, chiquillos, que tienen que tener siempre a mano este reglamento, ¿ok? Ahora consulta, chiquillos, a ver si los que están en línea, Sebastián o Jen, estos proyectos que están enumerados en el artículo 10 y en el artículo 3 del reglamento, ¿qué significan de estos proyectos? ¿Cómo se someten al sistema de evaluación de impacto ambiental? Pregunto, ¿cómo deberían someterse? ¿Como declaración o como estudio? Jan, Sebastián, no sé si están por ahí. ¿Cómo debería someterse ese listado de proyectos que está en el artículo 3 de la ley, del reglamento o en el artículo 10 de la ley del base medio ambiente? ¿Cómo se someten estos proyectos? ¿Como declaración o como estudio de impacto ambiental? ¿Lo puedo saber a priori? ¿Podría saber si esos proyectos deberían ingresar como declaración o estudio? Deberían ingresar como declaración. Ahora, si entra en juego el artículo 11, ahí ya vendría siendo un estudio. Ya. Jan, ¿te dijiste, está viendo el micrófono? Ah, sí, era lo mismo que Seba. Si estaban en el 10, es una declaración. Si están en el 11, es un estudio. Ya, bueno, el listado de proyectos no me está indicando en este momento si ingresa, o sea, lo que me está diciendo es el listado de proyectos y que tiene que someterse al sistema, ¿ya? Al CIA. Eso es lo que me está diciendo ese listado de proyectos hasta la letra R. Me está diciendo que se tiene que someter. Ahora, como se someten, pasamos al otro artículo, al artículo 11. Y el artículo 11 es el que me determina finalmente si es que el proyecto va a ingresar como estudio o como declaración de impacto ambiental, ¿ya? Entonces, lo que me está entregando todos los literales, todas las letras de la A hasta la R, no me está diciendo que ingresa como estudio de declaración, me está diciendo que se someta al sistema, ¿ok? Al CIA. Entonces, por eso pasamos a este punto. Dice, estudio de impacto ambiental EIA, que es un instrumento de evaluación, si el proyecto genera o presenta a lo menos uno de los efectos, características o circunstancias establecidos en el artículo 11. Efectos, características o circunstancias. Esta palabra también se ocupa mucho en estos tres adjetivos, digamos, se ocupa mucho en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Efectos, características o circunstancias, ¿ok? Esas tres palabras son importantes que las manejen porque si alguno de esos efectos que pueden ser o características del proyecto o circunstancias que podría ocurrir de ese proyecto, me puede generar un efecto, un impacto a algunos de los componentes del artículo 11. Por lo tanto, mi artículo 11, el que me dice que todo ese listado de proyectos que están ahí, me ingresan los que deberían someterse como declaración o estudio de impacto ambiental. Si es declaración de impacto ambiental, el proyecto no genera ni presenta ninguno de los efectos, características o circunstancias establecidas en el artículo 11. ¿Ok? Por lo tanto, el artículo 11, que está enumerado, que igual ya lo dijimos el otro día, está relacionado con los siguientes puntos. Dice, riesgo para la salud de la población. Riesgo para la salud de la población, el número 1. Segundo, efectos adversos significativos sobre los recursos naturales renovables. Reasentamiento de comunidad humana, alteración significativa del sistema de vida y costumbre del grupo humano. Localización o próxima o población a recursos y áreas protegidas. Alteración significativa del valor paisajístico o turístico. Alteración a monumentos o sitios de valor antropológico, arqueológico, histórico. ¿Ya? Si uno o más de esto es afectado por uno de estos proyectos que están enumerados en el reglamento
impacta a uno de este artículo 11, tiene que someterse como estudio. Tengo que hacerme cargo de esos efectos, características o circunstancias, ¿ok? Por lo tanto, es importante que lo consideren dentro de como antecedente importante, ¿ya? Profe, una Pero, consulta. Ya. No, no sé quién pero, primero. Otra vez, a ver, Sebastián, no sé qué me está hablando primero. Ya, yo tengo una consulta. El artículo 11 en el reglamento está como más detallado profe. Ahí voy, efectivamente, para allá voy, para Ay, allá voy, iba para eso. ¿Ya? Jan también, me voy a preguntar algo también, no sé si se sí, juntaron. ¿cómo, sé que es una declaración, pero cómo el que hace el proyecto tiene que demostrar que esto no es un riesgo para la salud y todas esas cosas? Porque igual es Ah, como general, porque él puede sí. decir, no, porque no estoy haciendo un riesgo para la salud, pero ¿cómo él demuestra que no está haciendo un riesgo para la salud? Muy buena pregunta, Jen. Es la tarea que ustedes van a tener que hacer dentro de lo que vamos a realizar durante el semestre y va a tener nota para eso, ¿ya? ¿Cómo demuestro eso? Existen metodologías para ello, ¿ya? Existen diferentes tipos de metodologías para poder determinar impacto ambiental, ¿ya? Y eso está dentro del reglamento. Yo le voy a pasar los ingredientes, ¿ya? Los ingredientes de eso. Lo que ustedes tienen que ser capaces de encontrar, los estudios de impacto ambiental, cómo lograron encontrar esos impactos ambientales, ¿ok? Y por eso les pido, chiquillos, que ya empiecen a estudiar los estudios de impacto ambiental, empiecen a meterse a eso y empiecen a buscar las metodologías. Bueno, la primera etapa va a ser de la línea base, ¿ok? De la línea base y de la ley de influencia. La segunda parte va a estar relacionada con los impactos, si son impactos significativos o no significativos, ¿ya? Y eso me lo determinan según algunas características que vamos a estudiar durante estas clases, ¿ok? No me voy a adelantar con lo que tú me estás preguntando, Jen, pero ahí existen las metodologías y existen los antecedentes para determinar eso, ¿ok? Y como insisto, vayan ustedes revisando ya dentro de los estudios de impacto ambiental cómo han ido abordando cada parte o cada ítem o digamos, cada capítulo dentro del estudio de impacto ambiental con las metodologías que pueden existir. Existen varios autores, ya autores, por ejemplo, para determinar impacto paisajístico, ya existen como por ejemplo una categoría, si es de visualización, si hay algún elemento, un elemento importante dentro del paisaje que pueda ser afectado, eso tiene que estar medido en forma cuantitativa y cualitativamente. O sea, yo no puedo determinar un paisaje que es feo o bonito por un proyecto. Yo lo tengo que medir, ¿ya? Y esa medición, hay metodologías para medir lo que es cualitativo, lo tengo que llevar a cuantitativo. Por ejemplo, el paisaje. El paisaje yo tengo que determinar por alguna forma. Por ejemplo, no sé, yo puedo determinarlo por el color, por la visual que pueda tener el territorio, si existe algún elemento dentro del paisaje que sea característico, que yo lo pueda afectar. Eso hay que medirlo, chiquillos. Y cada proyecto tiene sus características propias, ¿ya? Es por eso que cada proyecto eh, no puedo copiar un proyecto en el norte de Chile a un proyecto en el sur de Chile debido a que el paisaje y las características son muy diferentes. O también la fauna del sector norte es muy diferente a la de zona sur, ¿ya? Para eso existen las metodologías en las cuales vamos a ir aprendiendo durante estas clases, ¿ok? Bueno, y dentro del artículo 2 del reglamento, y ahí lo que me decía Sebastián, efectivamente, aquí se abren esto, por ejemplo, riesgo para la salud de la población, ¿ya? Y el título 2, si me voy al título 2 del reglamento, me voy al título 2, me voy al título 2, OPQ, RR, aquí está, artículo 2, el artículo de pase de no, es sencillo, el artículo de generación o presentación de efectos, características o circunstancias que origen a la necesidad de presentar un estudio de impacto ambiental. Entonces, aquí está. Por ejemplo, nosotros hablamos de riesgo de la población, de la salud. Y aquí me aparecen algunas normas con respecto a algún proyecto que esté afectando la salud de la población, ¿ya? Aquí me aparecen algunas letras más específicas, ¿ya? Voy a leer una solamente. Por ejemplo, dice la letra A.
Dice, la superación de los valores de las concentraciones y periodos establecidos en las normas primarias de calidad ambiental, acuérdense que las normas primarias son las que afectan a la salud de las personas, vigentes o aumento o disminución significativos según corresponda el de la concentración por sobre los límites establecidos en esta. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los estados que señala el artículo 11 del presente reglamento. Y aquí en el artículo 11 me dice que si en Chile no hay alguna norma establecida para algún tema específico, no está normado, yo tengo que basarme con una norma internacional, ¿ok? Yo sé que aquí en Chile hay faltan muchas normas, por ejemplo, con el caso suelo, ¿ya? Con el tema del suelo. Y nosotros basamos muchas metodologías con normativa con Estados Unidos. Entonces el artículo 11 del reglamento me indica cuáles son las normas de referencia. Aquí me nombra algunos países, ¿ya? Alemania, Argentina, Australia, según las letras correspondientes y algunos puntos que debería tener considerados para mi evaluación de impacto ambiental, ¿ok? Entonces, es importante, vuelvo de nuevamente para acá a la presentación, dentro del instrumento, ya tengo mi listado de proyectos que ingresan, pero tengo que tener en cuenta si estos proyectos, lo que me va a determinar si ese listado de proyectos corresponde a una DIA o una EIA, es el artículo 11. El artículo 11 me lo entrega el artículo 11 de la ley del base, pero en el reglamento, en el artículo 2, me entrega mucho más consideraciones eh, que tengo que establecer como antecedentes para poder considerar esas variables. Y aparte de eso, algunos de estos puntos también hay guías específicas con respecto a ello, ¿ok? Guías de evaluación de impacto ambiental creadas por el SEA y que están disponibles para ser consultadas en caso de algún proyecto que se esté evaluando, ¿ok? Existen muchísimas guías también que también vamos a ir revisando durante las próximas clases. Otro punto, bueno, ya hablamos la semana pasada de cómo ingresaba un proyecto, cómo se sometía. Voy a saltarme esta diapositiva para no repetirla, para no seguir con lo mismo. También vimos cuál es la diferencia entre una declaración y estudio de impacto ambiental. Hablamos de los días, las fechas, que también sería participación ciudadana, consulta indígena, que también lo dijimos la semana pasada, que no voy a volver a repetir, ustedes lo tienen. Ya aquí sí empiezan a haber algunas cosas que no lo he dicho, pero existen algunas cosas comunes, contenidos comunes entre una declaración y un estudio de impacto ambiental. ¿Ya? Hay algunos artículos que tienen algunas referencias, digamos, que habla de los dos instrumentos, digamos, llamamos instrumentos como declaración y estudio. ¿Ya? El artículo 12, por ejemplo, indicación si se trata de una modificación de proyecto o si corresponde. La modificación de proyecto cuando corresponde. Ahí tiene que ser en ambos dos proyectos, ¿ya? Y el artículo 13, sí que están relacionados con un PDTI, que son los planes, un plan o instrumento de planificación IPT, un instrumento de planificación territorial, ya sea de un PLADECO, instrumentos territoriales, me va diciendo. Entonces, hay algunos artículos que son comunes para ambos, ¿ok? Para ambas declaraciones de estudio de impacto ambiental, ¿ya? Y que están también normados y que se repiten según algunos artículos para ambos proyectos. Perdón, para ambos instrumentos, declaración o estudio de impacto ambiental, no proyectos, declaración o estudio. Instrumentos, me estoy yendo para atrás. Entonces dijimos 5, C comunes, contenidos comunes. Ya, ¿cuáles son los contenidos mínimos? Esto es bien importante que lo tengan en cuenta, chiquillos. ¿Cuáles son los contenidos mínimos que se deben tener entre un paralelo entre el estudio y la declaración de impacto ambiental? Aquí, acuérdense que en paréntesis me aparece la referencia, donde está en la ley del reglamento, donde me aparecen todos estos puntos, que es el artículo 18 del reglamento, y en la declaración de impacto ambiental la referencia al artículo 19. Y me aparecen en paralelo cuáles son los componentes mínimos que tienen que tener ambos instrumentos. ¿Okay? Pasamos de la descripción del proyecto, un estudio de impacto ambiental, determinación y justificación de la ley de influencia y su descripción general, descripción detallada del área de influencia y línea base, como primera etapa, ¿ya?
Después viene la predicción y evaluación de impactos ambientales. Y aquí, bueno, ahí ya en lo que me preguntabas delante, aquí existen, como te comentaba anteriormente, metodología específica para determinar predicción y la evaluación. ¿Cómo me hago cargo de estos antecedentes? ¿Ok? Profe, Dependiendo de... Sí, por ejemplo, cuando dice descripción detallada de la línea base, ahí tiene que ser un profesional pertinente, ¿lo especifica? ¿O puede ser, no sé, un ingeniero ambiental que también haga eso o no? sí, sí, lo que hablamos el otro día, la semana pasada, hay antecedentes, lo que más le interesa al sistema de evaluación de impacto ambiental son los instrumentos que se ocupen dentro de la evaluación de impacto, ¿ya? Pero también los profesionales, dependiendo de la normativa vigente, por ejemplo, si yo estoy hablando de una norma de ruido, tiene que estar firmado el documento o certificado por un ingeniero acústico, según lo que establezca la norma, ¿ya? Entonces la normativa me indica si es que es necesario ingresar o no un antecedente de un profesional exclusivo, ¿ya? Yo sé que en tema de ruido existe una norma específica con respecto a un profesional específico, pero dentro de la evaluación de impacto ambiental eh, o la información detallada de cada uno de estos antecedentes, los profesionales tienen que ser idóneos o ad hoc, digamos, a la expertise que uno va a realizar, ¿ya? Lo que hace el CIA o el SEA es que se fija en la materia de la metodología ocupada más que del profesional que lo utilizó. Obviamente, eh, tú te das cuenta inmediatamente cuando un proyecto eh, no hay profesionales idóneos a un estudio de impacto ambiental, por ejemplo. O sea, un estudio de impacto ambiental es tan complejo que tiene que tener una mirada específica de cada uno de los profesionales que actúan. O sea, yo no puedo meter, yo soy geógrafo, yo sé hartas cosas, yo digo, siempre un geógrafo es como un médico general, pero yo me especialicé en temas específicos, por ejemplo, temas ambientales o instrumentos de planificación. Los biólogos marinos pueden ser muy específicos en su área, pero a lo mejor el biólogo marino no sabe mucho de fauna, por ejemplo, o de fauna terrestre, por ejemplo. O sí, a lo mejor. Entonces, va a depender también de los antecedentes. Entonces, para responder tu pregunta, ¿es necesario que cada documento esté firmado por un profesional correspondiente del área? Depende. Depende de la norma, si es que la norma me lo exige, que tenga que ser un profesional del área correspondiente, como en el caso del ruido, como en el caso de un ingeniero acústico, con un instrumento que se esté utilizando sea uno, calibrado por un instituto o un servicio que sea reconocido, y segundo, que el profesional que lo certifique sea reconocido. Es como un plan regulador. El plan regulador tiene que ser firmado por un arquitecto, ¿ya? O un proyecto de construcción, un ingeniero, ¿ya? En el caso de evaluación de impacto ambiental va a depender de algún documento específico que se quiera dar. Pero en general, lo que más se preocupa el CIA o el sistema de evaluación de impacto ambiental son los instrumentos que se han utilizado, las metodologías que se han utilizado para predecir o describir la línea base o la predicción de impactos ambientales que se quieran dar. Obviamente la expertise que tiene un ingeniero ambiental es múltiple, por lo tanto, eh, participan en gran parte de la evaluación de impacto ambiental, a no ser que haya algo muy específico que la norma me lo exija que pueda ser certificado por algún profesional X. Pero en ese caso hay que fijarse en la norma. Son tantas normas que hay que ir fijándose caso a caso si es que es necesario tener una certificación o una firma específica de algún profesional idóneo del área. ¿Ya? ¿Ok, Jen? Sí, profe, gracias. Ya, ok. Chiquillos, no sé, ¿seguimos o hasta sin el break o salimos a las 12 para no hacer el break o quieren el break? Díganme ustedes. Sigamos nomás, creo yo. Sí, le pregunto a tú, ¿a quién está? Está Daniela, está Sebastián y está Jan, ¿cierto? No sé si chiquillos seguimos. ¿Hay Seguimos, alguien más? ¿Sí? ¿Seguimos? Ya para no hacer el corte, ¿sí? Para no perder el hilo. Para poner el hilo, sí. Daniela, sí. Estaba mirando si había alguien más en línea, pero no. Ok.
Cierro acá. Ya, sigamos entonces. Damos el reglamento. Ok. Usted como tarea, chiquillos, como les digo, usted mantener estas dos primeras partes, ¿ya? La determinación de la influencia y descripción de la influencia, que todavía faltan clases que yo tengo que ir pasándole antecedentes, pero ya empiecen a revisar estos puntos del estudio de impacto ambiental. La justificación de la influencia, que es súper importante, eh, porque eso puede determinar un proyecto. Y ahí me vuelvo de nuevamente al caso de Daniela, que me decía de un proyecto, una piscicultura Santa Juana, si no me equivoco, en Gualeguay, ¿sí? Si no me equivoco el nombre de esa empresa. Eh, Esa se aprobó la resolución de calificación ambiental, pero Tribunales Ambientales la rechazó la RCA debido a que estaba mal justificada el área de influencia, porque el impacto iba a ser más fuera del área de influencia que estaba estableciendo la empresa. Por tanto, la área de influencia no es como un límite comunal, un área territorial eh, política, en sentido política, hablando de territorio comunal o regional, si estamos hablando del impacto, la influencia que puede terminar un proyecto con algún componente ambiental, ¿ya? Por lo tanto, la influencia no es tan fácil hacer un área, un hinterland, un área churada dentro de mi proyecto. Hay que tener muchos antecedentes para justificar cuál va a ser mi área de influencia. Eso lo vamos a ir viendo en las próximas clases, pero, insisto, ustedes empiecen ya como a ir revisando esos puntos de la influencia y línea base, principalmente metodología. ¿Ya? En la segunda parte, y aquí viene un poco lo que decía Jan, cómo yo determino el impacto, y existe metodología para ello. Predicción y evaluación de impactos ambientales para poder determinarlo, cómo justifico la existencia de estos efectos y la descripción de estos efectos para describirlos. O sea, describo estos efectos del artículo 11 que dan origen al estudio de impacto ambiental. Pero la diferencia entre el estudio y la declaración viene acá. Bien importante, que como yo estoy afectando el artículo 11 algún componente, yo tengo que tener alguna... ¿Me escuchan o no? ¿Me escucho un ruido? ¿O se metió un ruido? ¿Se escucha bien, profe? Okay. Yo tengo que tener medidas de mitigación, reparación o compensación. Este punto es súper clave porque, si se dan cuenta, en la declaración de impacto ambiental no me aparece ni el artículo 11, porque no está afectando el artículo 11, ni tampoco estoy haciendo medidas de mitigación, reparación o compensación, porque esas medidas de mitigación, reparación y compensación salieron de acá, cuando yo predije ese impacto de evaluación de impacto ambiental. Lo predije y por lo tanto yo me di cuenta que hay una afectación al artículo 11 y por lo tanto yo tengo que tener medidas, ¿ya? Y esas medidas tienen que ser como de mayor a menor, mitigar el impacto, y si no lo puedo mitigar, lo reparo, y si no puedo repararlo, finalmente llego a la compensación. Por lo tanto, el estudio de impacto ambiental debo tener estos puntos. La declaración no los tiene, aquí está en blanco, chiquillo. Y aquí, ojo también, porque me tocó varios proyectos también en evaluación en su momento. Cuando un proyecto, una empresa, algún titular presenta una declaración de impacto ambiental y dentro de su declaración de impacto ambiental empieza a hablar de medidas de mitigación dentro de su declaración de impacto ambiental, es que ellos están reconociendo que existe un efecto del artículo 11, sin exponerlos. Por ejemplo, hay muchos problemas con los titulares o consultoras que a veces quieren hacer una buena pega, una declaración de impacto ambiental, pero colocan todos los antecedentes que justifiquen que no va a haber una inexistencia del artículo 11, pero en algún momento del estudio o la declaración de impacto ambiental colocan alguna medida como de mitigación. Si yo coloco cualquier medida de mitigación, estoy reconociendo que estoy afectando el artículo 11. Por lo tanto, yo no lo puedo ni nombrar en mi declaración de impacto ambiental, que va a ser medidas de mitigación, reparación o compensación. Ejemplo, usted me va a decir, ¿cómo puedo determinar y cómo me he dado cuenta? A ver, hace un par de años atrás, cuando se estaba postulando el proyecto, una declaración de impacto ambiental de una planta de tratamiento de agua servida en el sector de Trapén, en Puerto Montt,
el titular y la consultora estaban diciendo que el impacto que iba a tener esa planta de tratamiento de agua servida en el río Trapén, no iba a haber impacto en el artículo 11. Pero dentro de su declaración de impacto ambiental, como sabían que había poco caudal del río, ellos dijeron dentro de su declaración de impacto ambiental que el río lo iban a encauzar con el sentido de qué? Para darle más fuerza al caudal. Es decir, con el mismo caudal iban a hacer como una especie de un canalizo adentro del canal natural, y dentro de ese canal natural iban a colocar agua, en este caso agua, el agua servida o el agua tratada de la planta de tratamiento de agua servida, y es más, como el río tenía poco caudal, iban a hacer este canalizo para darle mayor rapidez. Y más encima, ellos estaban diciendo que iban a inyectar agua de pozo a la agua tratada para que el agua saliera mucho más depurada y no afectara con ninguna normativa y que pueda afectar el artículo 11 del artículo 11. Entonces, ahí la empresa hizo una declaración de impacto ambiental y al colocar ese canalizo y al decir que iba a mitigar, no lo dijo en la palabra mitigar, pero al hacer una obra que iba a hacer que ese canal iba a tener mayor rapidez, digamos, y con mayor caudal que le estaba metiendo el agua de pozo a la planta de tratamiento, ahí se colocaron las alarmas correspondientes a los evaluadores ambientales y dijeron, principalmente la Seremía de Medio Ambiente, dijo, ojo, acá hay una medida de mitigación. Al hacer una medida de mitigación, yo estoy reconociendo que voy a afectar algún componente del artículo 11, ¿ya? Y por lo tanto, ese proyecto finalmente se rechazó, esa declaración de impacto ambiental, ¿ok? Bueno, cuento corto, después la empresa lo presentó como 3 veces, a las 2 veces que fue rechazado, a la tercera vez lo presentó al río Gómez, que es un río que tenía mucho más caudal, producto que el río no le daba. Entonces, el ejemplo que les quiero dar, chiquillos, no puede haber declaración de impacto ambiental, no pueden haber medidas de mitigación, reparación o compensación, porque yo lo que estoy diciendo es que en la declaración de impacto ambiental determino el área de influencia, lo describo, justifico que no existe ningún componente o efecto del artículo 11 y obviamente esto no lo puedo desarrollar, ¿ok? No lo puedo desarrollar, este punto. Volvamos al estudio. El estudio de impacto ambiental, después de yo que tenga estas medidas de mitigación, reparación o compensación, paso a otra etapa. Pero pregunto, Daniela, si me estás escuchando por ahí, todo estudio de impacto ambiental, pregunto, ¿tiene medidas de mitigación, reparación o compensación? ¿Tiene que tener estos 3 componentes siempre en el estudio de impacto ambiental o no? ¿Siempre debería tener mitigación, reparación o compensación? Yo creo que depende del proyecto. ¿Ya? Depende del No proyecto. sé si las tres son, o sea, no sé si las tres son requisitos. Ya, Para mí debería haber las tres, pero no sé si las tres son requisitos para aprobarlo. correcto. Efectivamente, no es requisito para aprobarlo, no es necesario que estén las 3. Lo que sí yo tengo que justificar es que cuando yo estoy haciendo la predicción y evaluación de impacto que está más arriba, con las metodologías que ustedes van a aprender y que vamos a ver, o por lo menos los ingredientes se los voy a entregar y ustedes van a tener que revisarlo dentro de las diferentes metodologías que existen en el sistema, yo tengo que hacerme cargo de su impacto. ¿Y cómo hago cargo? Primero, sí o sí, un proyecto, un estudio de impacto ambiental tiene que tener una de estas medidas, mitigación, ¿ya? Mitigar, ¿ya? Por tanto, si ustedes se fijan en los estudios de impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental puede tener puras medidas de mitigación y ninguna medida de reparación o compensación, porque el titular tiene que comprobar que esas medidas de mitigación no voy a pasar a la etapa que es la reparación, ¿ya? Generalmente, mira, otro ejemplo, vamos con el aeródromo de Chiloé, o el aeropuerto de Chiloé, que está ahí que se construyó entre Talcahuano y Castro, ¿ya? Para hacer esa pista, eh, la pista de aeropuerto, digamos, la pista de avión ahí, había un bosque, en el sector bosque, eh, había un bosque en el cual se tuvo que cortar. Muchos de los árboles que son nativos y no nativos se tuvieron que cortar y la empresa tuvo que reparar
ese corte de bosque, en la cual reparó, obviamente, como no puede reparar ahí mismo porque se va a construir la pista, tiene que repararlo en otro lugar. Si la empresa, en este caso, si fue el MOP, a través de la aeronáutica, el que construyó esa pista, no recuerdo el titular, puede ser el MOP, creo que sí, porque es público, ellos tuvieron que reparar esa tala de bosque. ¿Dónde reparan? Ahí mismo no pueden, porque van a hacer la pista de avión. Tendrán que buscar un sitio o lugar o un sector donde ellos tengan que volver a replantar esos árboles para poder reparar ese daño realizado. ¿Ya? Em, Reparar si es que hay algún problema. Y finalmente la compensación es cuando la compensación puede ser económica y no económica, ¿ya? Por ejemplo, si en el sector del mismo aeródromo de Chiloé o aeropuerto de Chiloé afectó a las familias que estaban en el sector o tuvo que mover algunas casas que estaban en el sector, tuvieron que compensar esa movida de casas, digamos, salir de esas casas a llevarla a otro sector y tuvieron que compensar lo que valía la plusvalía del terreno, del suelo o de la casa y llevarlo a otro sector para que puedan instalarse. La compensación puede ser económica como no económica, ¿ok? Pero también lo vamos, insisto, vamos a ver con detalle. Cada uno de estos puntos que yo lo estoy viendo los vamos a abrir, ¿ya? Yo estoy dando la receta nomás, pero vamos a empezar a abrir dentro de mañana ya. Espero que empecemos a abrir ya, o la próxima clase vamos a empezar a abrir cada uno de estos ítems, ¿ya? Dentro de los estudios de impacto ambiental. Por tanto, en resumen, no todo estudio de impacto ambiental va a tener estas tres medidas. Puede tener una, dos o las tres. Va a depender caso a caso del proyecto o el impacto que tenga ese proyecto. ¿Ok? Lo que tienen ambas dos, de estudio como declaración de impacto ambiental, el estudio tiene que tener un plan de prevención de contingencia y planes de emergencia, ¿ya? En caso de que exista algún problema de incendio, un derrame de petróleo, por ejemplo, el caso de Calbuco, donde se inauguró las centrales de Copec hace un par de años atrás, se está inaugurando y hubo un derrame de petróleo en la bahía de Calbuco. Hay un plan de contingencia, un plan de emergencia para prevenir algún impacto que tenga esa industria, no ningún problema. Lo mismo pasa con la declaración de impacto ambiental, donde tiene un plan de prevención de contingencia y plan de emergencia cuando corresponda. Obviamente va a depender de la declaración de impacto ambiental, pero tiene que tener un plan de contingencia si es que tuviera, por ejemplo, materiales peligrosos o algún residuo algún proyecto que se quiera realizar. Bueno, el estudio tiene que tener un plan de seguimiento de variables ambientales. ¿Y por qué se nombra el plan de seguimiento? Porque el plan de seguimiento de variables ambientales es lo que se comprometió la empresa con la resolución de calificación ambiental y obviamente tiene que ser revisado por los organismos sectoriales como la Superintendencia del Medio Ambiente constantemente para ver si está cumpliendo con sus antecedentes ambientales que entregó esta empresa. También tiene un plan de cumplimiento de legislación ambiental aplicable, normativa de permisos ambientales sectoriales. Lo mismo, plan de cumplimiento de legislación ambiental aplicable, normativa de permisos ambientales sectoriales para la declaración de impacto ambiental. Una descripción de los compromisos ambientales voluntarios que se contemplan. Aquí es importante, chiquillos, este es un tema que a lo mejor no se conoce mucho, pero generalmente los estudios de impacto ambiental y las declaraciones de impacto ambientales, los titulares se comprometen con un antecedente voluntario. Por ejemplo, de hacer mediciones constantemente, ojo que no lo permite la ley, ojo la ley no se lo exige, pero ellos dicen, ¿sabe qué? Vamos a hacer un seguimiento a una especie, no sé, y me comprometo ambientalmente de hacer algún antecedente voluntario. Muchas empresas lo hacen, es bien visto, ¿ya? Que lo hagan, porque generalmente los evaluadores ambientales, cuando no está dentro, quedan tranquilos los evaluadores ambientales cuando ven que no hay una medida de mitigación importante o reparación, sí hay una medida, un compromiso ambiental. Y en ese compromiso ambiental lo dejan bien estipulado, en grande, digamos, letra grande, para que no se olvide que es la RCA y tiene que ser cumplida. No es que sea voluntaria. Es decir, que, a ver, no la palabra es voluntaria. Pero si es voluntaria, al colocar la RCA, ella es obligatoria. A eso me refiero. ¿Ya? Yo como titular de una empresa X, yo digo, yo quiero hacer esto y hacer esta medición constante
en el territorio tanto por mediciones de gases o de hidrocarburos, cualquier cosa, yo me comprometo y está fuera de la norma, me lo comprometo y la resolución de calificación ambiental se aprueba, tiene que ser, ya no pasa a ser voluntaria y ser exigida, digamos, cuando se vaya a medir o la vayan a ser fiscalizada por la Superintendencia del Medio Ambiente. ¿Ok? Por tanto, es un punto que a lo mejor no se discute mucho, pero aparecen en las resoluciones de calificación ambiental. ¿Ok? Ojo con ese punto también, chiquillos. También puede ocurrir esto en las declaraciones de impacto ambiental. Ok, y para finalizar, hoy día ya son las 12, los permisos sectoriales, los PAS. Los permisos por procesamiento ambientales sectoriales, los PAS, son, como dice ahí, los permisos o autorizaciones sectoriales que otorgan organismos del Estado y que tienen como objeto la protección ambiental. Es decir, son instrumentos que tienen o que tienen algunos servicios públicos, como CONAF, Ministerio de Agricultura, Salud, la Autoridad Marítima, tienen algunos permisos que son ambientales. Y esos permisos ambientales hay que tenerlo en cuenta para la resolución de calificación ambiental. A lo mejor lo que hace la RCA no es exigirle la paz, o sea, le dice que tiene que cumplir con la paz porque son exigencias de un servicio público. CONAF le exige una paz exclusiva para un punto específico. O sea, si yo hago la RCA, no es que yo me salte la paz, significa que el titular tiene que cumplir ambos, la resolución de calificación ambiental y el permiso ambiental sectorial, porque son permisos sectoriales, ¿ya? Por lo tanto, a veces hay muchas discusiones en el comité técnico donde muchos dicen, no, es que esta empresa no va a cumplir con un permiso sectorial. A lo mejor tiene que cumplirlo en la resolución. Entonces dice, en la resolución dice, no, pues el sistema de evaluación de impacto ambiental, si la paz lo exige, es exigible. O sea, no, ese proyecto no podría aprobarse sin un permiso ambiental sectorial. Bueno, el reglamento en el artículo 7 establece 50 paz. Ahí están nombradas, están enumeradas, ¿ya? Y son los requisitos técnicos y formales para acreditar su cumplimiento. O sea, ahí está nombrado en el reglamento de evaluación de impacto ambiental. Y los permisos de paz se clasifican en dos partes. Uno que son exclusivamente ambientales y otro que son mixtos, que son ambientales y no ambientales, ¿ya? Que son mixtos, que pueden afectar a temas que son de, por ejemplo, laborales, de trabajo, que escapan a un tema ambiental, pero son temas que son exigibles, por ejemplo, por temas de salud, ¿ya? Eh, entonces, y para terminar, aquí solamente los nombro. Aquí aparece el artículo del reglamento con su número, su numeral, el 111, 102, 113, con su artículo correspondiente, donde aparecen las PAS que son ambientales. Aquí aparece la Autoridad Marítima, por ejemplo, para nombrar algunas, no voy a nombrarlas todas, dice permiso para el vertimiento en las aguas, ya sean aguas marinas, aguas continentales o aguas terrestres como lagunas que son navegables. Acuérdense que la Autoridad Marítima tiene potestad sectorial en lugares navegables. En el caso del lago Yanquibo, por ejemplo, todos los lagos nuestros, sí, pero un lago pequeño que no sean navegables, la Autoridad Marítima no tiene competencia. Sí no tienen competencia en lugares de vertimiento de aguas en lugares marítimos que sean la Autoridad Marítima la competente en entregar ese permiso sectorial, ¿ya? Bueno, y otros temas de plantas de tratamiento, Suspesca tiene permiso para realizar actividades de acuicultura, autorización para repoblación, siembra de especies hidrobiológicas. Bueno, aquí aparecen los organismos sectoriales como son Minería, el SAC, Ministerio de Salud, CONAF, como le decía, permiso para la corta de instrucción del alerce, permiso para la corta de explotación de las eucarias vivas, permiso para la corta de explotación del quéulo, el belloto del norte. Entonces, existen reglamentos específicos ambientales que son de estos servicios públicos que hay que revisar. Y estos son los artículos correspondientes que ustedes tienen que tener en cuenta siempre, chiquillos, cuando hagan un proyecto, tenerlo en consideración, revisarlo. Insisto, imposible aprenderse de memoria, pero sí tienen que saber la letra que corresponde, cuáles son los PAS que podrían estar involucrados dentro de un estudio o declaración de impacto ambiental y que tienen que cumplir dentro de los pronunciamientos sectoriales, ¿ya? Y para finalizar, los que son ambientales y no ambientales, ahí tenemos por el Consejo de Monumentos Nacionales,
la Cámara, no, esta es la Chilena de Energía Nuclear, Cámara Chilena de Energía Nuclear, si no me equivoco, es Cámara, o Comité, no me acuerdo. El Cernagiomín, que ve temas ambientales o históricos, por ejemplo, antropológico, paleontológico, radioactivo. El BINSAL, que ve también el Ministerio de Salud, para algunos temas de residuos peligrosos, el servicio del SAC, etcétera. Aquí aparecen otros, que son otros de CONAF, de corte de bosque nativo, DGA, Dirección General de Agua, la DOH, el SAC, el MIMBU y MINSAL. Ok. Entonces, chiquillos, este módulo, esta última lámina del módulo, la resolución, finalmente llegamos a la resolución de calificación ambiental, que el último componente, que es el procedimiento final. ¿Ya? Si un proyecto tenía RCA, obviamente calificó con todos los parámetros exigibles por el sistema de evaluación de impacto ambiental, y la comisión evaluadora, el ACA ratifica, y el director ejecutivo ratifican estos proyectos, ya sean regionales o interregionales. El director ejecutivo nacional ratifica esta resolución de calificación ambiental. ¿Okay? Ahora lo que vamos a ver dentro de las próximas clases, vamos a empezar a abrir cada uno de estos puntos que fuimos viendo, ¿ok? Que va a ser los procedimientos de evaluación, etcétera, etcétera, dentro de los pronunciamientos ambientales, ya sean con declaración o de estudio de impacto ambiental. Ok, chiquillos, consulta antes de terminar, dudas. Yo tenía consulta, profe, de Daniel. la noticia que dijo al principio. ¿Ya? Es que ayer la estaba viendo y la estaba leyendo Ajá. sobre Es que en realidad me llamaba la atención de que si el Estado en este caso quiere modificar el reglamento, no se lo impide nadie. No, Por ejemplo, si ponen un veto a la ley que querían aprobar. efectivamente, lo que entiendo, porque como esta es una noticia como en desarrollo, digamos, lo que entiendo es que tiene que pasan algunas leyes que pasan por modificación del reglamento, tiene que pasar por el Congreso, ¿ya? Y hay una modificación del reglamento de evaluación de impacto ambiental en el Congreso Nacional del día de hoy. La verdad, por lo que yo he visto desde el año, porque esto ya lleva como 3 años, pues lo ingresó la señora Marcela Cubillo, que en ese tiempo era ministra de Medio Ambiente. La verdad no tiene mucho avance, y lo más probable no se apruebe. ¿Ya? Lo que está ocurriendo de la semana pasada es una modificación al reglamento, y por lo que entiendo es producto de una urgencia, ¿ya? Una urgencia debido a la contingencia nacional y Sí, para apurar proyectos. Y eso, dentro de la ley del base de medio ambiente, también lo permite, pero permiten acotar los tiempos. Lo que sí se está viendo acá, y un tema de discusión, y por eso que en algún momento el Ejecutivo dijo que iba a haber una modificación principalmente a los permisos, de pertenencia. a la consulta de pertinencia, efectivamente. De no hacer la consulta para evitarse un proceso y hacer el proyecto correspondiente. Entonces, hay un tema bien complejo, porque finalmente lo que va a hacer es que finalmente hay un proceso, como tú dices, un proceso de regulación, un proceso de reclamación. O sea, lo más probable es que no vamos a cumplir con el reglamento de evaluación de impacto ambiental, y lo más probable es que esos proyectos, que si se llegan a aprobar o se llegan a hacer, van a haber procesos judiciales, jurídicos de por medio, tanto por tribunales ambientales o por las Cortes Ordinarias, o sea, la Corte Suprema. Entonces, es por eso que en un momento el Ejecutivo de la semana pasada tiró esta iniciativa y después la retrotrae, pero lo que yo no sé si al día de hoy, lo voy a consultar a amigos que están trabajando en el Congreso o dentro qué ha pasado, si es que van a seguir o no con esa modificación. Por lo que entiendo, retrotrayeron un momento a lo que dijeron en su momento de la urgencia de la pertinencia, ¿ya? Voy a hacer la consulta el día de hoy con amigos jurídicos, digamos, que están en esa etapa, y a ver si mañana tengo una información más oficial en qué está, ¿ya? O qué puede significar. Pero sí o sí, Daniela, tenlo por seguro, que si se llega a aprobar, se va a judicializar por todos lados. O sea, yo creo que no va a haber mucho sustento jurídico
para aprobar algo que está pidiendo el Ejecutivo en una urgencia. Y no Sí. alcancé a ver hoy día, pero sí, lo único que me dice el reglamento, que en caso de urgencia, por un caso de un terremoto, o por un catástrofe, una calamidad nacional, permiten que los proyectos se evalúen en un proceso más corto. Eso lo dice lo dice el reglamento y la ley del base del medio ambiente. ¿Ya? Vale, perfecto. Bueno, y ¿Ya? tenía otra ¿Ya? duda, pero no era Ujú. con las clases, sino ¿Ya? que el otro día estaba mirando bueno, había gente que estaba afectado por el río Estrecho, por este asunto de Pascualama. ¿Ya? Tenía igual la duda, por ejemplo, ellos ya no van a hacer el proyecto y se les va a multar por no cumplir su RCA y todo lo que se le exigió. Pero, por Correcto. ejemplo, ya todo lo que dañaron, estos daños irreparables, ya no hay forma de que ellos paguen todo lo que hicieron. Lo ¿O que ellos, solamente quedan las multas que ya se les dio? claro, no, lo que pasa es que las multas, no es hay una multa económica que hace la Superintendencia del Medio Ambiente y también por reparación. El problema es que la reparación a un glacial es imposible. O sea, tú no puedes reparar un glacial, no puedes colocar un refrigerador gigante para reparar Claro. un glacial. O sea, el impacto ya se produjo. Entonces, lo más probable es que no he revisado en detalle la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente en caso de Pascualama, pero lo más probable, y eso es así, Daniela, que el impacto que se produjo y por la multa que se hace por 5.000 millones de pesos nunca va a subsanar el impacto ambiental que se produjo en los glaciales en el sector alto donde se instaló ese proyecto, ¿ya? Porque el impacto, claro, ¿qué compensaciones pueden haber ahí? A los agricultores, porque acordemos que ese glacial alimenta los ríos agua abajo para la agricultura de la tercera región, ¿ya? Sí. Por tanto, puede haber alguna compensación en ese punto, pero el impacto ambiental ya se produjo, ¿ya? Se produjo, o sea, Ujú. la multa Entonces va ya no. asociada, o sea, Barrigol se va a ir feliz pagando y fue. y fue nomás, pues, claro, lamentablemente, claro, 5.000 millones, si no me equivoco, 5.000 millones de pesos fue la multa, una Sí, multa alta, pero para estas empresas a lo mejor no tienen, no la tiene pueden eso tener nada que ver. la pueden tener en la caja chica, digamos, para caso de multa, ¿ya? Puta. Pero generalmente hoy día las multas son tan altas, por ejemplo, una empresa acuícola hoy día, como la que ocurrió para la empresa que se le escaparon los salmones en Calbuco, 5.000 millones de pesos, y me imagino que es Ah, bien. lo es. Sí, Sé que sí, era. no, no, esa es la empresa que era la Aquachile, si no me equivoco, antiguamente cambió de nombre, Mowi, si no me equivoco ahora, se llama. Sí. Ese fue 5.000 millones de pesos y claro, van a apelar y van a hacer todo, pero bueno, es parte de lo que permite la ley lo que le permite la ley es poder apelar, ¿ya? Apelar y Eso, ver si es que, eso era la otra consulta, por ejemplo, si un tribunal ambiental da una sentencia, la empresa puede volver a insistir y el tribunal tiene que volver a ratificar su no, sentencia. eso no, la segunda es acuérdense, lo que dijimos en las clases pasadas, si es que en titular nos queda conforme con lo que dicen los tribunales ambientales, le queda la última instancia que es la Corte Suprema. Por lo tanto, Es que, La Corte Suprema podría retrotraer alguna instancia y que el Tribunal Ambiental lo vuelva a ver, que podría ser el caso, ujú, ¿ya? Y ahí vuelve para atrás al Tribunal Ambiental. Pero sí, si es que el Tribunal Ambiental toma una decisión y la Corte Suprema no la retrotrae a Tribunal Ambientales, puede que se acabe la Corte Suprema, ¿ya? Alguna decisión final y que no haya sí. una decisión de volver atrás, digamos, ¿ya? Eso pasa Es también, que me Daniela, llama ¿sí? la atención porque era en el segundo tribunal ambiental, después en el primero y eran en dos, ahí ya me perdí. Dentro de lo que estaba escuchando la gente que hablaba. Sí. Yo O sea, entiendo, en este proyecto Pascual Lama. sí, No sé si sí. habrá otro que le habrá pasado lo mismo. Mm. Mira, la verdad, tengo que revisarlo, voy a revisar o ustedes también lo podían revisar en las sanciones claro, como esto ocurrió hace poco, no creo que esté en la página de la Superintendencia del Medio Ambiente con toda la resolución, pero uno podría revisar los tribunales ambientales si es que le quedara alguna instancia, pero por lo que yo sé de Pascualama se le acabaron las instancias, eh, Ya, por lo que sé. no hay vuelta atrás.
Yo lo que entiendo, por lo menos lo que he escuchado, no hay vuelta atrás. Tampoco me he metido en detalle en ese tema jurídico de ese proyecto. Lo conozco bien, sí, pero no sé si ya está en la etapa final. Por lo que yo entiendo que sí, ¿ya? Pero habría que revisar las sentencias y los tribunales, que imagino, no me he metido al primer tribunal ambiental, que podrían estar las resoluciones en línea, y revisar lo que dicen. La verdad lo desconozco si el Ujú. tribunal ambiental está. Yo sé que Valdivia suben algunas sanciones o sanciones jurídicas, pero no sé, me imagino que todos los tribunales lo hacen también, ¿ya? Ya, profe, Ya, gracias. Profe, ya, Jan, dígame nomás. yo tengo en la misma línea, por ejemplo, esa plata de los 5.000 millones de pesos que se, ¿cómo era que se les multó? ¿Esa plata a quién va? A la Por tesorería, ejemplo, lamentable. Yo sé para dónde va. Yo sé que tú quieres que esa plata vaya a medio ambiente. No va a medio ambiente. Eso va a la Tesorería General de la República. O sea, va al bolsillo de siquiera Chile. para las comunidades aledañas Claro, del sector. a no ser que el Tribunal Ambiental haya dicho que hay una compensación con respecto a un daño ambiental. Ahí sí. Pero generalmente si hay una multa, si se le multó producto de daño y no hay una compensación de por medio, que debería tenerlo, me imagino, por el caso de, a ver, para darte un ejemplo más cerca, el caso de Puerto Varas, cuando fue el tema de daño ambiental y donde la municipalidad acusó a la empresa Sal producto de los vertimientos de agua servida en el lago Yanquihue. Ahí los tribunales ambientales dijeron que había daño ambiental y se le iba a multar a la empresa. El tema es que ahí la municipalidad no acusó, o no hubo nadie que haya dicho que se compense a la municipalidad o al turismo que fue afectado por el vertimiento. En esos casos, si los tribunales ambientales no dejan estipulado si es que hay una compensación directa al afectado, esa plata va a la Tesorería General de la República, o sea, plata de todos los chilenos, ¿ya? Pero si hay algún antecedente donde las reclamaciones inciten compensaciones, ahí tienen que haber compensaciones directas al afectado. Ah, ya, ent- entendido. Sí, pero lamentablemente a mí me gustaría que toda esta plata se vaya a medio ambiente, pero no es así. Y si fuesen más estrictos en los proyectos, podrían igual eh, tener caleta de plata. Eh, bueno, Igual estaría bueno. sería bueno, claro. Sería bueno, Es que, pero claro, en algún momento se disculpa. Sí, sigue nomás, Jan. no, eso no, porque como que son casi muy laxos en estos temas de las multas, pero por ejemplo, en el centro llueven sacando parte hasta por si acaso. Y cuando pueden Sí. sacar más plata, Mm, haciendo las normas y mm, las multas más, más altas. sí. Por eso las multas hoy día son más, con la superintendencia son más altas. El tema es que, eh, chuta, pero hay multas bueno, lo que hace la superintendencia de medio ambiente como un organismo nuevo, porque está recién apareciendo en 2002, apareció, 2014, entonces yo me acuerdo que hasta el 2015 lo que más hacía la superintendencia de medio ambiente era como capacitación a los titulares, diciendo que aquí estamos nosotros, aquí existimos, es como el tribunal ambiental no le llegaba a pega. Entonces, hace eso, la verdad, hace 3 años atrás no había ni una pega, o sea, no se miraba la cara a los jueces, porque no había nadie que llegara con alguna acusación, algún tema ambiental importante. Hoy día yo creo que ha cambiado, pero me gustaría que también todas esas multas que se hacen vayan directamente a la compensación directa al medio ambiente, pero lamentablemente si no hay un recurrente, digamos, una persona o una organización que se vea afectada y quiera una compensación por ello, si no está establecido así, finalmente la plata va directamente a la tesorería, ¿ya? Bueno, pero es parte del sistema que tiene que ir mejorando, que esperamos que en el tiempo sea más robusto, digamos, como se dice. Ya, chiquillo, estamos. Voy a subir bueno, esto como ya subió todas las clases, lo único que me queda a mí es la plataforma, que no la he llenado. Espero ya sí o sí colocarme las pilas esta semana y empezar. Lo único que subiría ahí serían bueno, los links
de las clases, pero ustedes ya lo pueden bajar de los YouTube y lo subo. Generalmente me demoro un día, 2 días y ya está arriba. Esta clase también va a estar arriba pronto, ¿ok? Y espero que mañana ya esté en el sistema. Ya, Jan, Sebastián y Daniela, nos vemos mañana a la misma hora Vale, profe. Vale, profe, nos vemos mañana. en el mismo Chao, canal. que esté bien. Vale, profe, nos vemos. Que estén bien, chiquillos, cuídense, chau, chau, chau.